Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. En el estudio de hoy profundizaremos en la carta a los Gálatas, en los textos donde el apóstol Pablo nos revela cómo hemos de aplicar la ley en nuestros días y qué efecto tuvo sobre la ley la primera venida del Mesías, su muerte y resurrección. La ley de Moisés, bajo el pacto levítico, constaba de los 10 mandamientos que el propio Dios escribió sobre 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, y además incorporaba multitud de ordenanzas, en total 613 mandamientos orientados hacia la purificación del pueblo de Israel, purificación tanto en carne como en espíritu. La ley del antiguo pacto fue dada por varios motivos. La ley del pacto levítico y el santuario levítico, el tabernáculo, están llenos de simbolismos, los cuales apuntan hacia la venida a la tierra del Mesías para la redención de nuestros pecados. La ley fue dada para hacer ver al pueblo de Israel que era pecador y necesitaba a su Dios Yahvé, para ser limpiados del pecado a través de los sacrificios animales en el templo o el tabernáculo durante su travesía por el desierto. La ley de Moisés y sus ordenanzas mantenía al pueblo de Israel apartado de los demás pueblos, porque esos pueblos practicaban idolatría. Eran pueblos impíos, además, donde imperaba la violencia y la injusticia. Ellos adoraban a los que pensaban que eran dioses, pero en realidad eran demonios. Eran ángeles caídos que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Se hicieron pasar por dioses, porque ellos tenían una sabiduría y un poder superior al de los hombres, y exigían adoración, sacrificios humanos y ofrendas. Así pues, el pueblo de Israel no cumplía los mandamientos que le fueron dados por 2 razones. Primero, por la marcada tendencia pecaminosa que todos llevamos de serie, inducida por nuestro ego, nuestra propia sombra de manera interna. Segundo, por las tentaciones externas de este mundo, las fuerzas oscuras que nos meten en tentación, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, 11 al 18. Dice: pónganse la armadura completa que proviene de Dios, para que puedan estar firmes contra las maquinaciones del diablo. Porque tenemos una lucha, no contra carne y sangre, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen la armadura completa que proviene de Dios, para que puedan resistir en el día inicuo, y después de haber hecho todas las cosas cabalmente, estar firmes. Estén firmes, por lo tanto, teniendo los lomos ceñidos con la verdad, y teniendo puesta la coraza de la justicia, y teniendo calzados los pies con el equipo de las buenas nuevas de paz. Sobre todo tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo. También acepten el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, mientras que con toda forma de oración y ruego se ocupan en orar en toda ocasión en espíritu. Y con ese fin, manténganse despiertos con toda constancia y con ruego a favor de todos los santos. Fijaos que el apóstol Pablo insiste en que para poder resistir el día inicuo, que bien podría aplicarse a la gran tribulación, tomemos el escudo grande de la fe. El amor y la fe son de las 2 cosas más importantes que hemos de cultivar.
Entremos en contexto. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, que nació en la ciudad de Tarso, Cilicia, en Turquía. Él no fue uno de los 12, sino que fue elegido directamente por el Señor Jesucristo para predicar a las naciones, especialmente a los gentiles. Fariseo de fariseos, hebreo de la tribu de Benjamín, obtuvo la ciudadanía romana y tuvo por maestro a Gamaliel, rabino y jurista miembro del Sanedrín en Jerusalén. Persiguió a los cristianos y presenció la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Pero un día, yendo Pablo camino a Damasco, a Siria, en su afán de persecución a los cristianos, Cristo le habló. Pero leámoslo en Hechos 9, 3 al 8. Dice: Ahora bien, al ir viajando, se acercó a Damasco, cuando de repente una luz del cielo destelló alrededor de él, y él cayó a tierra. Y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Él dijo: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora bien, los varones que estaban con él estaban parados sin poder hablar, oyendo en realidad el sonido de una voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. De modo que lo llevaron de la mano y lo condujeron a Damasco. Y por 3 días no vio nada, ni comió, ni bebió. Versículo 14. Este hombre, Pablo, es un vaso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Luego le dijo a Ananías, Jesús, un discípulo de Jesús en Damasco, que pusiera las manos sobre los ojos de Pablo, y éste recobró la vista. Y también fue Pablo lleno de Espíritu Santo y se levantó y fue bautizado, e inmediatamente allí mismo, en Damasco, se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Al principio, todos los cristianos le temían, porque lo conocían y pensaban que venía para llevarlos cautivos. Sabían que Pablo se dedicaba a perseguir cristianos. Pero poco a poco se dieron cuenta de que se había convertido al cristianismo y predicaba que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo dio a Pablo discernimiento especialmente en lo referente a la ley, y así lo explica en la carta a los Gálatas. El motivo por el cual Pablo escribe esta carta a los Gálatas es porque se habían introducido en la congregación de Galacia falsos maestros que estaban enseñando que la salvación era por medio de las obras de la ley y no por medio de la fe en Cristo. Enseñaban lo mismo que los fariseos, que no creían en Cristo. Leamos esto en Gálatas 3, 1 al 3. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para que no crean la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado, fijado en el madero. Solo esto quiero saber de parte de ustedes. ¿Recibieron ustedes el Espíritu debido a las obras de la ley o debido a oír por fe? ¿Tan insensatos son? Después de haber comenzado en el Espíritu, ¿van a concluir ahora en la carne? Fijaos en la pregunta. Después de haber comenzado en el Espíritu, porque ellos fueron llenos de Espíritu Santo y el Padre a través de Cristo orientó la ley hacia el Espíritu, hacia el amor, la humildad, la apacibilidad, las buenas obras. Hace 2000 años el Padre ya no se complacía en que purificásemos la carne,
sino que se complace y se gloría cuando nos purificamos en el Espíritu, naciendo de nuevo. Dice el apóstol Pablo: después de haber empezado en el Espíritu, ¿van a concluir en la carne? Pablo les dijo a los Gálatas: ¿vais a dar más importancia, ahora que habéis conocido a Cristo y Cristo vive en vosotros, a purificar la carne no comiendo ciertos alimentos, circuncidándoos en la carne, lavando vuestro cuerpo continuamente antes de hacer los sacrificios animales, haciendo sacrificios, celebrando festividades, purificando continuamente ropas y utensilios en caso de haber tocado un cadáver? Los judíos tampoco hablaban con los samaritanos. Un sinfín de ordenanzas que de no cumplirse los hacían impuros. Cuando el Mesías ya cumplió la ley para liberarnos de ella, siendo fijado en un madero. Muchos cristianos primitivos no comprendían lo que significó el sacrificio y muerte de Jesús, pero Pablo lo explica muy bien en esta carta. Leamos Gálatas 3, 10, 11 y 13. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito es todo el que no continúa en todas las cosas escritas en el rollo de la ley a fin de hacerlas. Además que por ley nadie es declarado justo para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá a causa de la fe. Cristo nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué todos los que dependen de las obras de la ley, por aferrarse a ella, pensando que la salvación es por las obras de la ley, están bajo maldición? Porque es imposible cumplir los 613 decretos de la ley. La ley fue hecha para demostrar que somos pecadores, que no podemos cumplirla en su totalidad, que necesitamos a Cristo para ser limpiados de la maldición del pecado que trae enfermedad y muerte. ¿Cesó la enfermedad, la muerte y el sufrimiento por la ley durante el sacerdocio levítico? De ninguna manera. Del pecado, la enfermedad y la muerte, solo Cristo puede liberarnos a través del Espíritu Santo que proviene del Padre. Solo Cristo puede liberarnos de la maldición de la ley y de la esclavitud al pecado. Jesús nos mostró un anticipo de todo esto durante su ministerio en la tierra, sanando enfermos, resucitando muertos y perdonando pecados. Jesús evitó que fuese lapidada la mujer adúltera y le dijo: no te condeno, ve y no peques más. Perdonó su pecado. Pablo dijo en Colosenses 2:16: por lo tanto, que nadie los juzgue en el comer y beber, o respecto a una fiesta, o de una observancia de luna nueva o de un sábado. ¿Por qué? La respuesta está en Colosenses 2:14. Dice, refiriéndose a Jesús: y borró el documento manuscrito contra nosotros que consistía en decretos y que estaba en oposición a nosotros. Y Él lo ha quitado del camino, clavándolo en el madero de tormento. Pablo consideraba a los decretos de la ley de Moisés como una maldición para ellos, algo en oposición a ellos, porque no podían cumplirlos, y eso los condenaba. Los hacía esclavos del pecado, como dijo Pablo en Gálatas 3:19. Dice: entonces, ¿por qué la ley? Fue añadida para poner de manifiesto las transgresiones hasta que llegara la descendencia, refiriéndose a Cristo. Nos explica esto también en Gálatas 3:9. Dice: pero ahora que han llegado a conocer
a Dios, o más bien ahora que han llegado a ser conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a las débiles y miserables cosas elementales y quieren servirles como esclavos otra vez? Están observando escrupulosamente días y meses y sazones y años. Temo por ustedes que de algún modo me haya afanado en vano por ustedes. Así pues, el apóstol Pablo enseñó a los Gálatas que Cristo nos liberó de las ordenanzas de la ley, cumpliendo Él la ley y clavándola en el madero de tormento, para hacernos libres y darnos vida eterna en perfecta salud. Pero los Gálatas habían vuelto atrás, habían vuelto a la observancia escrupulosa de la ley, escuchando a los falsos maestros que se introdujeron en las congregaciones de Galacia, enseñando que era necesario cumplir las ordenanzas de la ley, al igual que hoy hacen muchas sectas cristianas, como por ejemplo Raíces Hebreas o muchos judíos mesiánicos, que siguen observando sus costumbres y las leyes del Antiguo Testamento. Los apóstoles no obraban conforme a las ordenanzas de la ley, no la cumplían porque entendieron que Cristo nos liberó de ella. Leamos los textos que confirman esto. Gálatas 1:14. Aquí el apóstol Pablo recriminó a Pedro que él había dejado de comer y de relacionarse con la gente de las naciones, los gentiles, porque éstos no seguían la ley de Moisés y sus decretos. Y Pedro hizo esto para agradar a los judíos circuncisos, que sí obraban conforme a la ley. Gálatas 1:14 dice: si tú, refiriéndose a Pedro, aunque eres judío, vives como las naciones, esto es, no observas los decretos mosaicos, ¿cómo obligas a la gente de las naciones a vivir conforme a la práctica judía? Pues esto lo hizo Pedro para agradar a los judíos, porque él predicaba a los circuncisos, a los judíos, llegando incluso a obligarles a circuncidarse. En cambio, Pablo ni obligaba a circuncidar ni dejaba de obligar. Pero él les decía: si te circuncidas, como si no lo haces, es lo mismo. Porque lo que importa realmente es la circuncisión de corazón por espíritu, y no la circuncisión en la carne por un código escrito. Esto podéis consultarlo en Romanos 2:29. La circuncisión de corazón significa amar a Dios y a Cristo y al prójimo y servirles. Vivir en fidelidad y obediencia a Dios, amándolo con todo nuestro ser. Gálatas 2:3 dice: ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con Pablo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Gálatas 3:23 y 24 dice: sin embargo, antes de que llegara la fe, antes de que llegara Jesucristo, estábamos guardados bajo ley, entregados juntos en custodia, esperando la fe que estaba destinada a ser revelada, esperando la llegada del Mesías. Por consiguiente, la ley ha llegado a ser nuestro tutor, que nos conduce a Cristo, para que se nos declarara justos debido a fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo tutor, ya no estamos bajo los decretos de la ley de Moisés. Estos decretos fueron dados para el pueblo judío hace 3500 años, para ese pueblo, en ese lugar, en ese momento. Con la muerte de Cristo, la salvación se amplió a judíos y gentiles. Y la ley no fue dada a los gentiles, ellos no la cumplían. Sin embargo, nosotros y ellos, los no judíos,
igualmente somos salvos por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo. ¿Tenemos los gentiles que convertirnos u observar la ley judía para ser salvos? De ninguna manera. Nos basta la gracia de Dios y la fe en el sacrificio de Cristo, como dice Pablo en esta carta a los Gálatas. Por supuesto, hemos de cumplir los 10 mandamientos, lo que Cristo nos mandó. Él le dijo al hombre rico: cumple los mandamientos. Nunca enseñó que cumpliéramos las ordenanzas. Le dijo al hombre rico que cumpliese los mandamientos continuamente y además que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, y así tendría tesoro en los cielos. Porque no se puede servir a 2 amos, a Dios y a las riquezas, porque si empleas tu tiempo en acumular riquezas en la tierra y atenderlas, no tendrás tiempo para predicar la palabra y servir a Dios. Y si predicamos la palabra y somos seguidores de Cristo, entonces no tendremos tiempo para atender a las riquezas en la tierra. Por esta razón no se puede servir a 2 amos, a Dios y a las riquezas. Podéis leer esto en Mateo 6:24. Otro texto que explica cómo Cristo nos libera de la ley es Gálatas 4:4. Dice: pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo ley para que librara por compra a los que se hallaban bajo ley, para que nosotros, a nuestra vez, recibiéramos la adopción de hijos. El apóstol Pablo en este texto explicaba a los Gálatas que antes de la fe, antes del sacrificio de Cristo, eran esclavos de la ley. Pero después de la muerte de Cristo pasaron de ser esclavos a ser hijos y herederos del Padre. Así pues, Cristo llegó a estar bajo ley para, por compra, librarnos de la ley. Y esto es lo que significa un texto que ha sido muchas veces malinterpretado. Mateo 5, 17 al 20. Dice Jesús: no piensen que vine a abolir la ley. No vine a abolir, sino a cumplir. Cristo vino a cumplir la ley y todos los judíos antes de la muerte de Jesús estaban obligados a cumplir la ley y las ordenanzas. Pero Cristo cumplió la ley y nos compró con su sangre, con su muerte en el madero, para librarnos de la ley y del pecado que trae muerte. Después de la muerte de Jesús, nadie, ni judíos ni gentiles, estaban obligados a ser esclavos de las ordenanzas de la ley, la cual se hizo para hacerles ver que eran pecadores y necesitaban un redentor para librarlos de la ley, del pecado y de la muerte. Así pues, poniendo nuestra fe en ese redentor, somos librados de la ley y del pecado. Una vez por fe hemos aceptado al Redentor, ni la ley ni el pecado tienen poder sobre nosotros. Esto es lo que el apóstol Pablo explica en su carta a los Gálatas. Pero terminemos de leer Mateo 5, 17 al 20. Dice: no vine a abolir, sino a cumplir, porque en verdad les digo que antes pasaría el cielo y la tierra que pasar de modo alguno una letra diminuta o una pizca de una letra de la ley, sin que sucedan todas las cosas. Fijaos que dice sin que sucedan todas las cosas, porque todas las profecías del Antiguo Testamento habrían de cumplirse en él. Cristo habría de cumplir la ley como sacrificio perfecto, sin pecado, para poder librarnos de la ley después de su muerte. Versículo 19. Por eso cualquiera que quiebre uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres,
será llamado más pequeño con relación al reino de los cielos. En cuanto a cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande con relación al reino de los cielos. Esto se refiere al tiempo antes de su muerte. Y fijaos lo que dice ahora. Porque les digo a ustedes que si su justicia no abunda más que la de los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos eran fanáticos estudiosos de la ley y procuraban cumplirla a rajatabla. Pero eran injustos, no eran válidos delante del Señor. Porque la orientación de los fariseos para con la ley no era la misma que la de Cristo. Los fariseos pensaban que iban a ser salvos por las obras de la ley, pero descuidaban la justicia, el amor, la humildad. Justamente esas cosas son las que el Padre y el Hijo quieren que cultivemos. Quieren que la ley sea orientada hacia la justicia, hacia el amor, hacia los frutos del Espíritu, y así lo enseñó Jesús. No hacia la purificación de la carne, sino hacia la purificación del Espíritu, que es lo que es dador de vida. La carne no es dadora de vida, ni las obras de la ley, pero el Espíritu y la fe en Cristo es lo que es dador de vida. Las ordenanzas del Antiguo Testamento debían cumplirla los judíos hasta la muerte de Cristo, incluido el propio Cristo, pero después de su muerte, ya no. De ser de otra manera, habría una gran contradicción entre este texto y la carta de Pablo a los Gálatas y muchos textos de las cartas a Romanos y a Colosenses. Toda escritura es coherente. Por lo tanto, las cartas de Pablo deben estar en coherencia con el resto de las escrituras y con este texto. Por lo tanto, las ordenanzas que Cristo dijo que había que cumplir y enseñar a cumplir son válidas mientras Cristo vivió, no después de su muerte, como bien enseñó el apóstol Pablo, que fue vaso escogido por Dios para predicar especialmente a los gentiles que no obraban conforme a los decretos de la ley. En cambio, fueron injertados en la vid verdadera. Igualmente la salvación es para ellos, para nosotros. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús nos enseña cómo hemos de cumplir la ley y cómo hemos de orientarla hacia el Espíritu. Leamos Mateo 5, 21 y 22. Dicen, oyeron que se dijo a los de la antigüedad. Fijaos cómo Jesús nos muestra que esa ley fue dada a los de la antigüedad, no a nosotros. Oyeron que se dijo a los de la antigüedad, no debes asesinar. Esto está bien, pero mira cómo orienta Jesús este mandamiento. Pero quien quiera que cometa un asesinato será responsable ante el Tribunal de Justicia. Jesús aquí explica que un asesinato ya es ajusticiado a través de los propios hombres y su ley de orden. Sin embargo, yo les digo que todo el que continúe airado, enfadado, enojado con su hermano, será responsable al Tribunal de Justicia, al Tribunal Divino. Pero quien quiera que se dirija a su hermano con una palabra detestable de desprecio, será responsable al Tribunal Supremo. Mientras que quien quiera que diga despreciable, necio, estará expuesto al gehenna de fuego. Jesús aquí estaba exagerando la situación, porque si fuese literal, ninguno seríamos salvos. Pero está hablando en hipérbole. A lo que se refiere Jesús es a que debemos amar y respetar a nuestro prójimo y servirle. Esa debe ser nuestra orientación y nuestra actitud. Como dice Pablo en Gálatas 5:14, porque toda ley queda cumplida en un dicho, a saber, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo.
Pero si ustedes siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, cuidado que no sean aniquilados los unos por los otros. Sigue diciendo Jesús en Mateo 5, 23 al 26. Por eso, si estás llevando tu dádiva al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu dádiva allí, enfrente del altar, y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego, cuando hayas vuelto, ofrece tu dádiva. Ocúpate en arreglar prestamente los asuntos con el que se queja contra ti en juicio mientras estás con él en el camino hacia allá. Se refiere a que debemos arreglar nuestras diferencias, enojos y rencores con nuestro prójimo mientras estamos vivos, porque cuando uno muere ya no puede restaurar el error y todo será expuesto en el día del juicio final. Sigue diciendo, no sea que el querellante te entregue al juez, a la justicia divina, y el juez a la policía, y seas echado en prisión. Se está refiriendo a que un juicio adverso después de la muerte nos conduciría a los lugares más densos, sombríos y oscuros de las moradas espirituales similares a una cárcel. Dice, de seguro no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda de ínfimo valor. Los lugares oscuros y densos del plano astral, el plano al cual vamos cuando dormimos y cuando morimos, son como una prisión fría y oscura. Y pasa mucho tiempo hasta que podemos por fin hacernos conscientes, pedir ayuda y salir de esa dimensión hacia otra dimensión más sutil y luminosa. En conclusión, a los de la antigüedad se les dijo, no matarás, pero Cristo lleva ese mandamiento mucho más allá. Lo enfoca desde el corazón, desde el espíritu, y dice que si estás enojado con tu hermano, arréglalo con él, haz las paces con él, no le guardes rencor, porque esto también será expuesto ante el tribunal el día del juicio final. Leamos Mateo 5, 27 al 29. Dice, oyeron ustedes que se dijo, no debes cometer adulterio, pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. De nuevo, Jesús no se limita a que sus siervos cumplan la ley, sino que va más allá, diciendo, has de ser fiel a tu pareja de pensamiento, corazón y obra, actuando desde el corazón, no actuando desde el miedo a ser castigado como consecuencia de no haber cumplido la ley, sino por amor a tu esposa. Mateo 5, 38 al 42 dice, oyeron ustedes que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, yo les digo, no resistan al que es inicuo, antes bien, al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vemos cómo Jesús utiliza la hipérbole o exageración del relato que está narrando, para que de esta manera quede grabado en la memoria de la persona, porque si va unida al relato una emoción fuerte, eso nunca se olvida, queda grabado a nivel subconsciente. Lo que pretende inculcar Jesús a sus seguidores es que sean personas pacíficas. No vamos a tomar esta hipérbole como algo literal, sino que vamos a ver la enseñanza que hay en ella. Jesús quiere que no resistamos al inicuo, que no nos enzarcemos en reyertas, poniéndonos al nivel del impío, sino que venzamos el mal con el bien y no devolvamos mal por mal a nadie. Sigue diciendo,
Y si alguna persona quiere ir al tribunal contigo y hacerse dueño de tu prenda de vestir interior, deja que se lleve también tu prenda de vestir exterior. Y si alguien con autoridad te obliga a cargar peso durante 1 milla, ve con él 2 millas. Da al que te pida y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Una vez más, vemos la enseñanza de la apacibilidad y de la humildad. Versículos 43 al 48. Dice: «Oyeron ustedes que se dijo: tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que les persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir el sol sobre inicuos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también eso los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hacen también eso la gente de las naciones? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos, como su Padre Celestial es perfecto». Todo esto se lo decía Jesús a sus discípulos, porque ellos habrían de reinar con Él, eran parte de la esposa de Cristo y debían ser perfectos, como el esposo y como el Padre. Porque a quien se le da más, se le exige más, y a ellos se les nombrará sobre todos los bienes del Padre, y gobernarán el mundo junto con Cristo durante el reinado milenial. A nosotros, el pueblo de Dios de a pie, no se nos exige tanto, no se nos exige ser perfectos. Es muy difícil y requiere mucho esfuerzo y autocontrol cumplir con los mandatos que Cristo expone aquí. En resumen, vemos que lo que Cristo espera de nosotros es algo más que simplemente cumplir la ley. Espera que seamos personas llenas de amor, de apacibilidad, de humildad, personas con fe, compasivas, bondadosas, sinceras, justas y verdaderas, con autodominio. Esto es importante. Hemos de vivir desde la pureza de corazón y desde el espíritu, no desde la carne, por miedo o por realizar las obras de la ley para ser salvos por ellas, porque quien elige seguir la ley y sus decretos se esclaviza a la ley y al pecado. La ley es justa, santa y buena, como dice Romanos 7:12, pero somos nosotros los que, al no ser capaces de cumplir la ley por nuestra continua inclinación al pecado, nos hacemos esclavos del pecado por causa de la ley. Por esta razón, Cristo tuvo que cumplir la ley y clavarla en el madero de tormento, para así hacernos libres del pecado al liberarnos de la ley. Leamos Romanos 7, 14 al 23. Dice: «Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí».
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como veis, Pablo dice: el mal habita en mí, el mal habita en nosotros. Hay una lucha constante entre nuestro espíritu y nuestra carne, porque cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el bien y el mal entraron en nosotros para poder experimentar la dualidad. De ahí esa lucha interna. El mal que habita en nosotros es nuestro ego y nuestra sombra. Nuestra sombra es la parte de nuestro ego que no reconocemos. El ego está constituido por nuestros cuerpos energéticos inferiores, es decir, el cuerpo mental inferior y el cuerpo emocional. El ego se enfoca en la supervivencia del cuerpo físico, en la carne, es decir, en obtener dinero, poder, posesiones materiales, fama, riqueza, éxito, adulación, gula y placeres de la carne como la fornicación, y es sumamente egoísta. De hecho, un o una narcisista no es más que una persona con el ego exaltado. Por eso no hay medicación para tratar ese trastorno de la personalidad. A nivel mental, el ego obsesiona la mente de las personas hasta el punto de hacernos ver cosas y situaciones donde no las hay. El ego no se puede eliminar, pero se puede minimizar para que no nos dominen los celos, la rabia, la ira, la avaricia, los deseos sexuales o el miedo a la muerte. ¿Cómo? Confrontando nuestra sombra y nuestro ego, reconociendo nuestras tendencias oscuras y tomando la decisión de eliminarlas de nosotros, poniendo el foco en la cualidad opuesta, en los frutos del Espíritu. Nuestro foco debe estar puesto en la paz, el amor, el gozo, la bondad, la compasión, la fe, el autodominio y la paciencia. Pero el problema es que venimos al mundo con una cosa en común. Todos estamos dormidos a causa de este ego que nos domina, ya que el ego es nuestro subconsciente y nuestro inconsciente, y nos tiene dormidos. ¿Cómo podemos despertar? Haciéndonos conscientes. ¿Y cómo logramos hacernos conscientes? Mediante la práctica de la autoobservación, observándonos constantemente, 24 horas desde afuera. Así nos haremos conscientes de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo en cada momento y podremos cambiar el foco hacia los frutos del Espíritu, haciendo la alquimia interna, transformando nuestra oscuridad en luz. El vídeo número 15 está dedicado a la explicación de la práctica de la autoobservación, por si os interesa minimizar vuestro ego para no ser dominados por las emociones densas y oscuras que todos llevamos dentro. Pero gracias a que Dios envió a su Hijo, a los que tenemos el foco puesto en el Espíritu y no en la carne, y nos esforzamos por hacer lo que Jesús nos manda,
por cumplir sus mandamientos y orientarlos hacia el amor, la compasión, la justicia y la verdad, teniendo fe en Cristo, a nosotros el sacrificio de Cristo nos limpia de pecado al hacernos libres de la ley. Todo el que vuelva a la ley se hace esclavo del pecado al ser incapaz de cumplir la ley. El que vive en Cristo no necesita cumplir la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros, para clavarla en el madero de tormento y hacernos libres. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que hayáis entendido lo que os he querido transmitir en este estudio. Nos vemos en un próximo vídeo donde explicaré la parábola de los talentos. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.